Muy buenos días, un gusto estar aquí en Radio Betel. Gracias por atender nuestro llamado. Queríamos conversar con usted respecto al enfoque de igualdad de género, y es que en los últimos días aparecen numerosas publicaciones, algunos apoyando, otros rechazando esto de igualdad de género. ¿Usted qué nos puede comentar? La verdad es que el numeral 4 del Currículo Nacional para la Educación Básica que se acaba de publicar en el peruano y que va a guiar todo lo que es la educación para el 2017 es bastante polémico por el uso de la terminología que tiene. En el mundo de las ideas, yo soy filósofo, en el mundo de las ideas el uso de la terminología es muy importante. Si yo, por ejemplo, uso los términos persona, comunión, donde sí, etcétera, podemos intuir por mi terminología que estoy adoptando una filosofía teológica, una filosofía cristiana, neotomista o personalista, como lo queramos llamar. En cambio, si uso términos como proletariado, lucha de clases, dialéctica, revolución, podríamos intuir que soy poseedor de una filosofía marxista, comunista, propia de esta terminología. Al estar lleno de los términos género, igualdad de género, diferencias de género, el numeral 4 declara de manera formal que está cargado de una filosofía que se llama ideología de género. En esta ideología de género, las personas no nos definimos por nuestro aspecto biológico, sexual, y lo dice tal cual, dice el numeral 4, dice, si bien la sexualidad es algo inicialmente biológico, no se limita ahí, sino que es una construcción diaria, ¿no? Lo masculino y lo femenino es una construcción diaria, o sea, es el presupuesto básico sobre el que se funda la ideología de género, explicitado de manera textual en un currículo nacional que publica el Estado para direccionar toda la política de educación en un país. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión. No es tanto si el ministro Saavedra nos cae bien o nos cae mal, tampoco es una cuestión de si el gobierno de PPK o si es el mismo ministerio de gobierno de Humala, ni siquiera es una discusión sobre si hemos subido en los índices de matemáticas, porque ahora se acaban de publicar la encuesta esta que dice que Perú está por encima de Brasil en matemáticas. No estamos discutiendo sobre las matemáticas, estamos discutiendo sobre una cuestión de ideas, sobre una cuestión de ideología. Esta ideología de género no está soportada por la nación peruana. En un 80% la gente rechaza aún prácticas propias de la ideología de género, como son el aborto terapéutico, el aborto por violación, la unión civil, todos estos que son presupuestos y planteamientos políticos de la ideología de género, no están soportados por la población peruana. Por lo tanto, imponerlo de manera, pues eso, impositiva, o sea, de manera que no queda de otra, es cuanto menos un ataque a la democracia, ¿no? Más allá de que es criticable moral y en cuanto a valores, es un ataque a la democracia porque sabemos por estadística que la mayoría de la población peruana no soporta esas ideas. Sí, el tema de la ideología de género pues parte por desconocer el principio científico y elemental de que las personas nacemos con sexo, ¿no? Con sexo masculino o con sexo femenino. No nacemos con género, no nacemos con sexo. El punto de la ideología, disculpe, perdone que le corte. El punto de la ideología de género es que ha transformado justamente el término sexo con el término género. En biología humana, al menos, no sé cómo serán los caracoles, pero en biología humana, los seres humanos, desde el momento de la concepción,
somos, digámoslo biológicamente, somos hembras o machos, es decir, somos hombres o mujeres, somos XY o XX. Es cierto que hay alteraciones que son un mínimo, XXX o XY, pero igual son hombre o mujer. El tema es que al transformar el término sexo por género, el género es una construcción gramatical. Lo que aquí es masculino, en otro país es femenino. Por ejemplo, al revés, lo que en España es femenino, la mesa, nosotros decimos la mesa, y decimos que es un nombre singular femenino, ¿ok? La mesa. En Italia es masculino, il tavolo. Il tavolo significa la mesa, pero en Italia es masculino y aquí es femenino. O sea, la masculinidad o feminidad de las cosas no las dictan las cosas, sino una construcción social. Entonces, al hacer que las personas ya no tengamos sexo, sino género, decimos que también es una construcción social. Y además, en el lenguaje no solo existe masculino y femenino, sino que también existe neutro. Por ejemplo, esto, lo bueno, lo malo, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Es neutro. Entonces, al usar el término género para definir a las personas, hacemos una transformación de lo que es la realidad humana y la convertimos en una cuestión de, pues eso, de consenso, de aquí es una cosa, en otro país es otra cosa. Entonces yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser neutro, puedo ser intersexual, puedo ser bisexual, puedo ser de arriba para abajo hombre, de la mitad para arriba hombre, de la mitad para abajo mujer. Hay una mujer en Europa que se ha hecho famosa porque se considera gato. Es un gato. Ella dice que es un gato y está luchando para que el Estado le reconozca que ella es un gato. Y tiene un amigo con el que se habla diciendo miau, miau. O sea, esto es el género. El género, como no está fundamentado en la naturaleza, en la biología y en la ciencia, sino que es una ideología, un pensamiento, una idea errada, está fácilmente tergiversable y fácilmente extrapolable a cualquier circunstancia, ¿no? Y respecto a esto de la prueba PISA, que poco tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí revela la conducta de cómo actúa el Ministerio de Educación, porque dice, hemos mejorado 3 puntos, 4 lugares, 3 o 4 lugares. Antes éramos los últimos, ahora hay como 3 o 4 que están por debajo del Perú, pero resulta que han agregado nuevos países, que claro, esos nuevos son países como el Líbano, no sé, países que tienen unos problemas terribles y que claro, su nivel de rendimiento académico está por debajo del Perú. O sea, lo que le han encontrado al Perú es unos peores a los del Perú. No es que nosotros hayamos mejorado, sino que han puesto otros que están peor. No sé qué tiene que comentar el doctor Tapia. Sí, doctor, una pregunta. Usted que es español y ha analizado también el proceso en España y puede hacer un paralelismo con lo que se comienza acá, ¿cómo empieza en España este tema? ¿También plantearon una reforma curricular en los colegios o la estrategia fue distinta? Mire, yo la verdad dejé España a los 16 años, todavía me consideraba adolescente y con las ideas un poco revueltas, pero sí yo me acuerdo de toda esta discusión ahora en retrospectiva en España desde un punto de vista interesante. Han seguido los mismos pasos prácticamente, los mismos pasos. Hay un método que se llama ventana de Overton y han seguido los mismos pasos: colonizar los medios de comunicación, de manera que a través de los medios de comunicación insisten en los presupuestos que ellos quieren imponer, y así hacen que la sociedad pues vaya hablando del tema, deje de ser un tabú, vaya hablando del tema y luego lo vaya considerando como algo normal y luego como algo de derechos, hasta que al final se plantea su legislación, ¿no? Por medio de los medios de comunicación. Yo me acuerdo que en primaria, en mis primeros años de secundaria, en mis últimos años, en sexto de primaria, me acuerdo perfectamente, ya entre los amigos decíamos, oye, pero ser homosexual no pasa nada, ¿no? Y uno se quedaba así como, uno no sabe qué decir, porque toda la tele te dice eso. Y ha seguido los mismos pasos. A nivel político, podemos aprender de estos países lo que a dónde va. Hoy, en Francia, se acaba, bueno, hace esta semana, si no me equivoco, la semana anterior, en Francia se acaba de
discutir una ley para cerrar los sitios web, por ejemplo, los sitios web que estén en contra del aborto. Y no solo cerrarlos, sino multar a esas páginas web e incluso llevar a la cárcel a los responsables de esas páginas web. En España, en Madrid, se ha creado una ley LGTBI de educación, según la cual ningún profesor puede decir, bajo pena de multa o cárcel, ningún profesor puede decir que lo natural es la heterosexualidad. Ningún profesor puede decir eso. En Galicia está prohibido hablar públicamente en contra de los principios LGTBI. Te mandan a la cárcel. Si no me equivoco, en el mismo Galicia había una psicóloga que si tú eras un heterosexual que deseas ser homosexual, ella te ayudaba. Si eres un homosexual que deseas ser más homosexual, ella te ayudaba en lo que fuera. Pero como también ayudaba a los homosexuales que deseaban ser heterosexuales a ser heterosexuales, la están llevando a juicios y demás porque supuestamente está yendo en contra de la libre determinación de la sexualidad y del género de cada uno. O sea, en el fondo, estos son lo que estamos viviendo en el Perú, son los primeros pasos calcaditos, igualitos, además que se están trayendo incluso los mismos materiales de España. Caperucito Rojo viene de España, Oliver Twist es una nena, viene de España. Están trayendo los mismos materiales, los mismos principios, la misma lógica, y en un discurso de que es de apertura, de igualdad, de no discriminación, y al final a donde se acaba yendo es a una discriminación opuesta. O sea, ahora está prohibido, bajo pena de multa o cárcel, decir que no estás de acuerdo con la ideología de género. O sea, decir que no estás de acuerdo con el aborto, decir que no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual, decir que no estás de acuerdo con las prácticas homosexuales. O sea, supuestamente es una cuestión de apertura y de derechos que acaba convirtiéndose en un totalitarismo hacia el otro lado. Hoy en día hay una falta de libertad de expresión en Europa impresionante. Y es lo que no queremos que suceda aquí. Yo sinceramente veo, mis sobrinos están, seguramente si su compañero tiene una fiesta de cumpleaños y le invita a su casa, pues mi sobrino querrá ir, pero muy probablemente tenga dos papás o tenga dos mamás. Y mi sobrino tendrá que recibir una formación en su casa muy fuerte para reconocer que eso no es normal. Y es lo que no queremos en el Perú. Estamos todavía a tiempo de cortarlo de raíz antes de que crezca. Esto es como unas habichuelas mágicas, ¿no? Una vez que crecen son muy grandes, pero mejor es que no se siembren, o sea, cortarlo, evitar que surja desde su raíz. Y es lo que queremos hacer. Por eso nos oponemos al currículo nacional, por eso nos oponemos a la guía que es cierto que es del 2014, pero que se estaba manteniendo en la actualidad. Ahora lo han retirado, como decían ustedes, porque se han dado cuenta de toda la presión. Y a mí esto me recuerda a la película de Tom Cruise, Minority Report, no sé si la han visto, la de que arrestaban a las personas justo antes de que cometieran el homicidio o el delito, ¿no? Porque había todo una cosa mágica, así que podían descubrir quién iba a cometer el homicidio. La misma intención de homicidio ya es un delito, y eso no lo podemos negar. Y que ahora hayan retirado esta guía de la página web me parece muy bien, o sea, excelente. No has presionado el gatillo, pero tenías la pistola, estabas frente a él, le estabas amenazando de muerte. O sea, está bastante claro que había una intención, que hay un propósito. Y eso es a lo que nos oponemos. Vete, lo que necesitas escuchar.